Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a esta sesión del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos, a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, les damos la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, buenas tardes para México, buenas noches en Chile. Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a la doctora Mabel Alarcón Rodríguez de la Universidad de Concepción, allá en Chile. Y el día de hoy nos va a presentar una ponencia muy interesante a los miembros asiduos del seminario. Les ruego poner mucha atención y poder hacer al final, después de su exposición, una serie de preguntas concretas para aprovechar su sapienza. Y también voy a estar al tanto de lo que se escriba y transmita por redes sociales para compartirles. El título de la participación de la doctora Alarcón es Procesos urbanos en áreas metropolitanas, miradas y desafíos desde el sur global. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular de la doctora Alarcón y para darle uso de la voz y escucharla con muchísima atención. La doctora es arquitecta de formación, tiene un doctorado en urbanismo y ordenación del territorio por la Universidad Politécnica de Cataluña y en Barcelona, España. Es profesora asociada del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Concepción en Chile. Sus líneas de investigación versan sobre proyectos urbanos estratégicos, diseño urbano con enfoque de género, y del año de 2016 a 2021 fue directora del Magíster en Procesos Urbanos y Sostenibles de la Universidad de Concepción. Cuenta con 26 años de experiencia profesional en temáticas de planificación territorial a nivel local, metropolitana y regional, y actualmente dirige los proyectos de planificación estratégica para gobiernos regionales, así como haber realizado en docencia tanto en los ámbitos de pre y posgrado en las universidades de Chile y el extranjero. Estimada Mabel, muchísimas gracias por tu tiempo. Te escuchamos con muchísima atención y una vez más bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación extensa, que bueno, espero hacer honor. Y también allí saludar entonces a todos los colegas, todas y todos los colegas que están allí, probablemente en Jalisco y también en otras ciudades de México, no lo sé. Darles las buenas noches, porque efectivamente hoy día nos enteramos que estamos con 3 horas de diferencia entre Chile y México. Aquí ya son las 9 de la noche con 7 minutitos. Así que obviamente gracias por su tiempo y por esta invitación, que creo que abre también espacios de colaboración muy interesantes entre nuestros dos países. Yo preparé una presentación que no sé si la vamos a poder compartir ahí porque tuvimos un pequeño impasse y estoy tratando ahora de conectarme con el computador, pero Alberto, si tú me ayudas entonces a poner la Muy bien. presentación y apenas yo logré abrir aquí, aviso y nos cambiamos, ¿cierto? Bueno, lo primero que quería comentar es que cuando ustedes me invitaron a hablar de esta temática de procesos urbanos en áreas metropolitanas, bueno, obviamente me hace mucho sentido porque yo vivo actualmente en un área metropolitana, que es la segunda área metropolitana de importancia en Chile. Ya me imagino que tendrán alguna referencia de Chile, somos un país largo y angosto, con forma de Chile para ustedes. La capital, que es Santiago, está más o menos relativamente en el centro geográfico, pero bueno, también los historiadores e incluso geógrafos dicen que el real centro de Chile está aquí, en el área metropolitana de Concepción, porque como saben, Chile tiene un área continental muy grande, pero también tenemos territorio en la Antártica. Y si sumamos todos los kilómetros desde norte a sur, el centro geográfico cae aquí en el área metropolitana de Concepción. Concepción es, en ese sentido, la segunda área metropolitana en importancia a nivel nacional, después de la capital nacional, y yo quería un poco centrar esta conversación, porque más que una gran charla o gran ponencia, me interesa sobre todo que les haga sentido a ustedes y que podamos, ojalá, conversar, tener preguntas, comentarios de parte de los asistentes. Entonces, claro, ¿por qué es relevante hablar hoy de procesos urbanos en áreas metropolitanas? Porque
no solo por el hecho de vivir en una de ellas. Yo no sé si Jalisco es también un área metropolitana, pero ahí, bueno, lo vamos a ir descubriendo probablemente a lo largo de la conversación. Y yo les quería proponer como organizar los contenidos de esta charla en tres como grandes partes, ¿no? La primera, que es esta idea de los procesos de metropolización que se han dado en el mundo, particularmente en el mundo, no que no se hayan dado en otros, pero en el mundo occidental quizás es de donde más conocemos, pero también sabemos que en Oriente esto también ha ocurrido, y esta idea del sur global, entendiendo que Chile es un país del sur y que ha sido afectado grandemente por los procesos de globalización que se han dado en las últimas décadas. Entonces, en ese sentido, quiero poner ese enfoque, ya desde el sur global o globalizado. Lo segundo es comentarles algunas investigaciones que hemos hecho acá en el Departamento de Urbanismo de la Universidad de Concepción respecto a modelos de gobernanza metropolitana, y contarles un par de experiencias que tenemos ahí, y luego terminar con algunos desafíos o reflexiones que son más bien del caso propio, pero que obviamente que si a ustedes les hace sentido también comentar algunos de ustedes, lo podemos. Bueno, lo primero que habría que decir entonces para partir en esta reflexión es que en el siglo XXI, ¿no es cierto?, estamos asistiendo como de forma global a un proceso que algunos autores han denominado como la era urbana o el triunfo de las ciudades, e incluso Brenner en este texto tan como histórico, emblemático también de 2013, habla de esta idea de la urbanización planetaria. Me imagino que esta imagen la conocen, la habrán visto en Google, que muestra las zonas mayormente urbanizadas del mundo, y que claro, es súper visto, digamos, desde el satélite, ¿no? Y es súper bonita, es como una suma de estrellas, ¿no es cierto?, de noche, son como unas especies de galaxias, y que obviamente, o constelaciones, están referidas a las áreas de mayor urbanización del planeta. Y muchas veces se ha utilizado esta imagen como para mostrar, no sé, las capacidades que los seres humanos hemos desarrollado en el hábitat de nuestro mundo, etcétera, pero que también si la miramos desde el punto de vista crítico, son aquellos lugares donde se producen las mayores concentraciones de contaminación en todos los sentidos, ¿no es cierto? Bueno, ya la propia imagen muestra, ¿no es cierto?, la contaminación lumínica, pero también del aire, del suelo, de ruido, etcétera, ¿no? Entonces, quería un poco partir con esto, porque claro, esto nos podría iluminar en estos procesos que se han vivido a lo largo del último siglo, y hay muchos autores que han hablado entonces de esta formación incluso de regiones urbanas, megápolis, pantópolis incluso, lo nombra García Bellido, pero que en definitiva lo que nos ponen es en el desafío de nuevas formas y enormes envergaduras de urbanización, que, bueno, también sé que ustedes en México, ¿no es cierto?, tienen el caso de una de las áreas urbanizadas más grandes del planeta, que es en torno al DF, ¿no es cierto?, Ciudad de México. Si pasamos a lo mejor a la siguiente, Alberto, y cuando lo vemos en términos de concentración de población, ¿no es cierto?, es súper coherente con la imagen que mostrábamos antes, ¿no es cierto? Entonces está la costa este de Norteamérica, ¿no es cierto?, partiendo desde Canadá, Estados Unidos e incluso el Golfo de México, también en algunas partes muy importantes del cono sur de América del Sur, ¿no es cierto?, todo lo que es Brasil, Uruguay, Argentina, ¿no es cierto? Por otro lado, bueno, toda la zona de Europa mediterránea, ahí ya como que nos saltamos un poquito a la parte de India, y todo lo que conocemos, ¿no es cierto?, también como el sudeste asiático. Entonces, claro, esto produce, obviamente, bueno, y si uno lo mira en términos como climáticos, hay como una franja central, ¿no es cierto?, en el planeta, donde se concentra la mayor cantidad de áreas urbanizadas que tiene que ver, obviamente, con las condiciones que el clima y que la tecnología ha permitido, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la vida. Ahí aparecen incluso en este esquema, respecto de cantidades de población, los círculos de mayor tamaño que concentran más de 20 millones de personas, y los círculos pequeñitos en torno a los 5 millones. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, con fuerza México City. Entonces, claro, es un fenómeno que efectivamente es de escala y de impacto mundial. Pasemos, si te parece, por favor, Alberto. Ahí, esa. La siguiente, que nos muestra
Estas imágenes son todas del área metropolitana de Concepción, ¿vale? Donde yo vivo ahora. Y de alguna manera lo que intentábamos expresar acá es que las áreas metropolitanas son como una suerte de equilibrio frágil, ¿no? Muestran un sistema que tiene un equilibrio frágil entre elementos que podríamos considerar positivos o desafiantes y algunos que efectivamente muestran como los rasgos más negativos de estos procesos. Por un lado, uno podría decir en la parte alta, ¿no es cierto?, del sistema, en la parte positiva, el fenómeno de la concentración urbana genera, por ejemplo, diversidades. También son áreas que, por la gran cantidad de concentración de personas, pero también de técnicas y tecnologías, permiten, por ejemplo, procesos de innovación. Eh, Son acumuladoras de riqueza, ¿no es cierto?, las ciudades, y sobre todo las áreas metropolitanas de gran tamaño, donde se concentran, por ejemplo, grandes como motores o, digamos, tendencias o corrientes de creatividad, donde se genera muchas veces un patrimonio muy relevante, y también se integran muchos modos de vida y generan identidades, ¿no? Las áreas metropolitanas uno las podría como señalar o identificar con facilidad. En el caso nuestro, por ejemplo, hay algunas imágenes del centro de la ciudad con procesos de verticalización, esta imagen que se ve al centro de los pabellones mineros que existen todavía de la zona de la minería del carbón. Hay algunas panorámicas de las ciudades a los dos lados del río Biobío. Ahora les voy a contar un poquito cómo es el área metropolitana de Concepción. Pero por otro lado también son sistemas complejos que muestran o que producen muchas desigualdades en la población, muchas veces, ¿no es cierto?, que segregan, en el caso del modelo de crecimiento urbano de Chile, fuertemente segregador de los espacios donde las personas viven, genera también pobreza, así como genera grandes áreas de riqueza, genera también muchas veces bolsones de pobreza, también excluye a muchas personas de estas como zonas más centrales o de mayor innovación o creatividad. Y por otro lado también en el caso nuestro, no sé ahí si están viendo porque me pude pasar ahora al computador. No sé si la ven. Sí. ¿Quieres que deje de compartir y compartes tú, Mabel? Ya, vale. Vale, perfecto. Entonces, como comentaba, claro, son áreas que por un lado concentran elementos positivos muy relevantes y por otro lado también generan situaciones o digamos, escenarios muy complejos, ¿no es cierto? En el caso particular del área metropolitana de Concepción, que tiene más de 1 millón de habitantes, quizás es pequeña a lo mejor para las dimensiones que ustedes pueden considerar en México, pero en el caso chileno es una gran área, tiene situaciones de fragilidad ambiental muy fuerte, ahora les voy a mostrar también algunas características, y obviamente también situaciones de pobreza, como por ejemplo esta que se observa acá, y también de inmigración, ¿eh? Sobre todo en el último tiempo hemos recibido bastante inmigración de América del Sur, particularmente Colombia y Venezuela. Una cuestión que es importante mencionar es que estos procesos de metropolización de alguna manera van determinando lo que podríamos llamar como trayectorias urbanas, ¿no? Y que en algunos casos tienen elementos muy comunes a otras áreas metropolitanas del planeta, pero también elementos singulares, ¿ya? Y que se componen obviamente, como ya lo sabemos, esto está estudiado hace tiempo, de variables, ¿no es cierto?, económicas, ambientales, políticas, tecnológicas, etc. Y aquí hay algunos autores relevantes que para nosotros que hemos estudiado obviamente hace tiempo, que hablan de esta idea de que los sistemas urbanizados, así como tienen elementos físicos que determinan su forma, a lo mejor ustedes ya están mirando ahí un poco la forma del área metropolitana de Concepción, también estas formas físicas de la ciudad determinan maneras de hacer ciudad y de ser de las ciudades. ¿Ya? Esto lo decía ya Solo Morales en los años 90, que también de alguna manera seguía la tesis de Aldo Rossi cuando nos decía que la ciudad es un hecho social en sí mismo y como fundamentalmente. ¿Ya? Entonces cuando Solá Morales dice que hay formas físicas, bueno, podemos mirar aquí, a lo mejor le puedo hacer un zoom incluso. Aquí tenemos una recopilación de 3 planes que nosotros llamamos reguladores, no sé cuál es el nombre que usan ahí exactamente en México, después lo podemos comentar, que son como los primeros esfuerzos de planificación de esta área que ya en 1963 se había conurbado entre la comuna o el municipio de Concepción, que es esta mancha amarilla que se ve acá en la primera figura,
con la comuna o municipio de Talcahuano, que está aquí en una península, la península de Tumbes, donde está el puerto de toda el área metropolitana. Ya no sé si alcanzan a ver aquí la figura, esto es la bahía de Concepción, bueno, aquí se ven, ¿cierto? La bahía de Concepción, la península de Tumbes, la bahía de San Vicente, la península de Hualpén, y aquí la desembocadura de nuestro gran río Biobío, que es uno de los ríos de mayor caudal de Chile. Y ya en los años 60 entonces se estaba empezando a producir esta conurbación porque el puerto, la ciudad puerto de Talcahuano venía creciendo hacia el interior y Concepción iba avanzando a encontrarse con él. En 1980 tenemos ya el primer plan regulador metropolitano de Concepción, que abarca no solamente las dos comunas que antes mencioné, Concepción y Talcahuano, sino que se suman ya las comunas al norte de la bahía, que es la comuna de Penco, y por el sur, en esa época, lo que se conocía como la comuna o el municipio de Coronel, que ahora cambió de nombre y se llama San Pedro de la Paz, que es donde vivo yo, y estoy ahora en mi casa explicándoles esto desde aquí. Y ya en el año 2003 tenemos el plan regulador como lo conocemos hoy, que es el plan regulador vigente, que está además ahora en proceso de iniciar su actualización, y que abarca un área mucho mayor, si ustedes alcanzan a ver aquí la línea gruesa en negro, que abarca un total de 11 municipios, 11 comunas, ya con cerca de más de 1.300.000 habitantes. Bueno, y cuando yo decía esta idea de la forma de la ciudad, de la forma de ser y la forma de hacer, aquí hay una vista de una de las áreas patrimoniales del centro de la ciudad, que es la avenida Diagonal, que une el barrio como histórico con la Universidad de Concepción, donde yo trabajo. Y esta es una vista de la ciudad desde uno de sus cerros, ya desde una de sus colinas, y ahí se ve el río, digamos, la desembocadura en el océano, la parte de San Pedro de la Paz que ya les contaba antes, y acá al fondo la península de Tumbes y luego de Hualpén y luego Tumbes. Como veíamos antes, claro, esta área se formó ya en el inicio de los años 60, cuando tenía cerca de 550.000 habitantes, que para ese momento representaba 7,4% de la población de Chile. Y adquirió mucha importancia industrial Concepción desde mucho antes. Ya es una ciudad para nosotros antigua, que se fundó en lo que hoy día es la ciudad de Penco, aquí al norte, y que tuvo que ser trasladada a su ubicación actual luego de un terremoto y tsunami que ocurrió con mucha antigüedad, en 1550. Y entonces ya en esa época comenzó a ser distinguida Concepción dentro del contexto nacional por el desarrollo de una primera como original industria asociada al trigo, a las trigueras, y que luego pasó a convertirse en un conjunto de industrias textiles que se fueron instalando en toda la zona hasta terminar en industria minera muy fuerte, por eso dice aquí Lota y Coronel, que es la zona sur del área metropolitana, que es conocida hoy día como la cuenca del carbón. Algo no mencioné, pero ustedes ya lo ven en la fotografía, que dentro del área metropolitana también hay dos territorios insulares, que son aquí arriba, frente a Talcahuano, la isla Quiriquina, que es una zona militar exclusiva, solo viven integrantes de las Fuerzas Armadas, y la isla Santa María, que está aquí al sur, que también es parte entonces del área metropolitana. Bueno, toda esta zona se conocía como la cuenca del carbón, que tuvo mucha importancia en fines del siglo XVIII y siglo XIX, hasta incluso entrado el siglo XX. Y en la actualidad se distingue muy fuertemente por una concentración de industrias pesqueras, industrias portuarias que tienen fuerte énfasis en lo que es exportación de madera. Toda esta zona que ustedes ven acá verde, para nosotros es la cordillera de Nahuelbuta, que es una de las zonas de mayor explotación forestal que hay en Chile. Y también industria del acero, industria de cemento, industria petroquímica, etc. Entonces es una zona fuertemente industrial en Chile y muy reconocida en ese sentido. ¿Ya? Y aquí las imágenes muestran cómo fue, digamos, urbanizándose toda la zona en los años 80, 90, ¿no es cierto?, hasta el 2000, e incluso la última imagen que pudimos bajar
de Google Earth es de 2014, y ya la mancha urbana, digamos, ocupando gran parte del territorio. Las áreas que ustedes ven que no están ocupadas por urbanización son zonas de alto valor ecosistémico. Particularmente aquí el humedal es una zona también, Concepción, que tiene muchas, no sé cómo llamarían ustedes, ciénagas, pantanos, etcétera. Nosotros llamamos humedales o tierras húmedas. Y también mucho como presencia de algunos relictos de bosque nativo y lagunas. Ya ustedes quizá lo alcanzan a ver ahí, después lo podemos revisar en más detalle. Hay presencia de 7 lagunas urbanas que están en la zona central, digamos, de la ciudad de Concepción, y 2 lagunas que están en lo que hoy día es la comuna de San Pedro, pero también hay un conjunto de lagunas, incluso hay un sector aquí que se llama lagunillas, porque hay pequeñas lagunitas mezcladas con humedales, con tierras húmedas, en todo el territorio. Entonces eso también la distingue en términos territoriales, ¿ya? En el año 95 se crea la comuna de San Pedro de la Paz, que les contaba antes, este territorio que se separa de la antigua comuna de Coronel. Y bueno, probablemente lo saben o lo han escuchado, que en el 2010 tuvimos un enorme terremoto con tsunami que afectó a todo este sistema litoral y que produjo procesos de reconstrucción muy fuertes, muy impactantes sobre el territorio. ¿Ya? Al 2022, la superficie del área metropolitana es de 3.439 kilómetros cuadrados y viven en ella 1.037.000 habitantes, que pasa a ser un 5,68% del total nacional. Estos procesos de urbanización del área metropolitana de Concepción, bueno, están enmarcados obviamente en lo que ha sido el proceso en Chile, no están ajenos a eso, ¿no es cierto? Y aquí autores como Federico Arenas, Rodrigo Hidalgo, que son geógrafos también que hemos trabajado con ellos en diversas oportunidades, hablan de esta urbanización de Chile a partir de los procesos de colonización, que me imagino que ustedes también en México lo deben tener bastante estudiado y analizado, en donde de alguna manera se va ampliando esta frontera agrícola. ¿Se acuerdan que les contaba yo que partió siendo como con mucha fuerza la zona triguera de Chile, de cultivo del trigo? Y además incorporando cada vez más estos espacios de actividad económica, particularmente en este caso con la industria, ¿cierto? Autores como González y otros hablan que durante más de 60 años, en el caso de las ciudades chilenas, no ha habido como detención, no ha parado la expansión urbana. Y esta idea de sobrepasar los antiguos límites de las ciudades más tradicionales, fundadas por la colonización española, aquí se ve, digamos, con claridad, ¿cierto? Algunos dicen que, como Salinas y Pérez, que ya en 1950 se inició esta fuerte metropolización en el área metropolitana de Concepción, asociada a la creación de la industria acerera de Huachipato. Nosotros tenemos ahí frente a la costa, donde les contaba antes, en la bahía de San Vicente, una usina de producción de carbón que se creó en 1949, porque ya en los años 40 se había creado una empresa del Estado que iba a promover esta industrialización. Entonces esa industrialización obviamente acarreó mucha mayor cantidad de personas y empieza a partir de ahí la metropolización. Actualmente, en el caso de Chile, nuestros índices de urbanización son muy altos. Hablamos cerca del 87% de la población de Chile vive en áreas urbanas, pero aquí yo siempre hago como una precisión, que es que en nuestro Instituto Nacional de Estadística, me imagino que allí tienen también el CIVI, establecía hasta hace unos años como ciudades aquellas poblaciones de más de 5.000 habitantes, que obviamente es un número bien pequeñito, pero para un país pequeño también como nosotros, puede alcanzar algunos niveles, pero siempre con algunos estándares muy bajos como de calidad urbana. No está asociada esa medición al estándar de calidad urbana, sino a un número, netamente como un énfasis cuantitativo. Entonces, eso hace un poco poner en discusión o poner en juicio la definición de ciudad, porque podría ser un grupo de casas, de viviendas que sumen 5.000 personas, pero tener pocos servicios, poca conectividad, etc. ¿Ya? Y del total de la población chilena, el 63% vive en solo 8 aglomeraciones de mayor tamaño del país, que superan en este caso las 250.000 personas. ¿Ya?
Además, en el año 2018 se modifica, esto es un dato interesante para nosotros, que estamos además en un proceso de cambio político bien importante, se modifica la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional y se le entrega a los gobiernos regionales la tutela de los procesos de planificación de escala metropolitana. Antes lo llevaban las secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y hoy día lo van a asumir los gobiernos regionales. ¿Ya? Por eso conté antes que trabajo con los gobiernos regionales porque es un dato importante para este proceso. ¿Qué es lo que dice esta ley? De esta ley de traspaso de competencias es que a partir de ahora, bueno, a partir ya de la elección anterior, nosotros tenemos gobernadores electos, cosa que antes no había ocurrido nunca en Chile, que se viene, digamos que se ha ido generando todo este sistema de traspaso de competencias desde algunos sectores clave del Estado a los gobiernos regionales, particularmente, por ejemplo, el de la planificación metropolitana. Para ello se han creado algunas divisiones o unidades nuevas en los gobiernos regionales y todo el tema de la gobernanza metropolitana ha sido traspasada a ellos. Y a mí me ha tocado durante estos últimos 2 años asesorar al Ministerio de Vivienda, a la Secretaría Regional y al Gobierno Regional en este modelo, en la propuesta de un modelo de gobernanza para el plan metropolitano. Porque no había sido muy fructífera en versiones anteriores y tampoco en los gobiernos regionales sabían cómo hacerlo, cómo recibir esta nueva competencia y cómo diseñar gobernanzas para ello. Así que hemos estado trabajando este último año en ese proceso. Bueno, ahí un poquito se explica el rol que van a tener los alcaldes, ¿no es cierto? Las articulaciones con los servicios públicos, particularmente lo que ahí dice MIMBU es el Ministerio de Vivienda, Servius es el Servicio de Vivienda y Urbanización, luego el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, son como los sectores del Estado que han sido convocados con mayor fuerza a pensar digamos, actualizar la reflexión y los instrumentos de planificación de escala metropolitana. ¿Ya? Algunos de los instrumentos que se les han entregado a los gobiernos regionales para poder hacer estos procesos son algunos fondos, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, eso quiere decir esta sigla, y los fondos de innovación para la competitividad, que es este segundo que está aquí, los FIC, que me voy a referir luego a uno de ellos, que es un ejercicio de investigación aplicada que hicimos para el caso de un ámbito de la gobernanza metropolitana, ya en Concepción. Y como les decía antes, este cambio que se introdujo en la ley quedó más o menos en su texto así, en términos literales, entendiendo las áreas metropolitanas como extensiones territoriales formadas por 2 o más comunas, en este caso municipios, de una misma región, unidas entre sí por un continuo urbano que contiene espacios construidos que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos, y que al unirse estas 2 comunas sumen más de 250.000 habitantes. Entonces hoy día nosotros tenemos 3 áreas metropolitanas ya consolidadas a nivel nacional, que son la metropolitana, Valparaíso y Concepción, y tenemos un conjunto de sistemas urbanos que cumplen con esta definición y que van a ir empezando a transformarse ya de manera reconocida en la ley como áreas metropolitanas, ¿ya? Que ahora les voy a mostrar. Voy a achicar un poquito el zoom para que se alcance a ver ahí. Ya. Este es un mapa esquemático de Chile, que es parte de un documento muy interesante que ha desarrollado el profesor investigador de la Universidad Católica, Arturo Orellana, y que está recogido también acá en un texto del año 2019, en donde estas son las 3 áreas metropolitanas consolidadas que yo les comentaba. ¿Ya? Santiago de Chile, donde está la capital, ahí ustedes lo pueden ubicar ahí. El Gran Santiago, ¿no es cierto? Que une, digamos, o integra 32 comunas o municipios, y que para el momento, digamos, en 2019, contaba con una población oficial de 5.250.565. Luego le seguiría entonces Concepción, que somos nosotros que estamos aquí, el Gran Concepción, allí, con 1.037.000, y luego Valparaíso, que es este que dice Gran Valparaíso, con cerca de 1 millón de habitantes, ¿ya? Y entre estas 3 áreas metropolitanas sumamos el 46% del total de población nacional.
Y aquí vienen las que están en formación, ya que se alcanzan a ver aquí, en orden de norte a sur, ¿ya? Iquique Alto Hospicio, que también es una área metropolitana litoral, La Serena Coquimbo, que también, Rancagua Machalí, que es esta aquí, que es interior, ¿ya? Que no es pacífica, digamos, no es mar. Chillán Viejo, no alcanza a aparecer, pero está aquí cerquita de Concepción, en el Valle Central de Chile. Temuco, Padre Las Casas, que es esta que se ve acá, y Puerto Montt, Puerto Varas, ¿ya? Y bueno, y ellas suman el 10% de la población. Y el resto de la población está distribuida en otros sistemas de ciudades intermedias, menores, villorrios, aldeas, caserías, etc. Ya a lo largo de todo el país, obviamente con mayor concentración en nuestra zona que llamamos centro-sur, que es esta gran parte entre la región de Coquimbo aquí y la región de los lagos, porque ustedes ya sabrán que en el extremo norte de Chile es desértico, entonces también hay mucha menor población, y el sur de Chile es antártico, también hay mucha menor población. ¿Ya? Entonces nuestras concentraciones de población están siempre en lo que llamamos la macrozona centro-sur. Eso es lo que dice aquí, que el 75% de esta población se sitúa aquí, ya entre las regiones de Valparaíso y para nuestro caso, metrópolis está entendida como, dentro de la designación del Instituto Nacional de Estadística, como la mayor representación urbana que hay en Chile. ¿Ya? Es la mayor escala, es la mayor jerarquía de, digamos, categoría urbana, que sería en este caso la metrópoli, ¿ya? Que es de más de 1 millón de habitantes, entonces nuestra, digamos, si lo vemos así, tendríamos 2 metrópolis en Chile, que serían Santiago y Concepción, ¿ya? Si está muy, mucho me avisan, ¿no? Alberto, por favor, yo no tengo ningún problema si quieren parar, comentar. Bueno, un segundo tema, esto era respecto de los procesos, ya un segundo tema que me interesaba comentar con ustedes es esta idea de los modelos de gobernanza, porque si hay algo que ha aparecido fuertemente como un desafío en este proceso del traspaso de las competencias, particularmente asociadas a la planificación metropolitana, en el caso chileno de los últimos años, es ¿y cómo regulamos en el fondo este nuevo sistema o este sistema tan complejo, ¿cierto? Con más de 1 millón de habitantes. Entonces, me habían pedido hace unos meses atrás también hacer una conferencia sobre modelos de gobernanza, y me pareció que era pertinente también discutirlo acá, porque lo que hemos podido ver en las investigaciones es que no hay un solo modelo, y que de alguna manera cuando uno intenta seguir uno u otro camino, sobre todo cuando te piden como consultoría o asesoría a los servicios públicos, bueno, hay que investigar, ¿no es cierto?, un poquito. Y aquí a mí me parecía como que habían 3 grandes modelos, obviamente, que tienen que ver con esta idea de lo global, en tanto norte global, es decir, Europa, incluso la América anglosajona, ¿no es cierto?, Norteamérica, y luego América Latina, entendida como estos territorios sureños y globalizados, pero que también podríamos a lo mejor encontrar modelos, no sé, en África o en Asia, en Oceanía, y probablemente algunos elementos comunes van a haber también. En el caso de los modelos europeos que hemos podido mirar y revisar, se descubren algunos elementos, ¿no? Que hay grandes intereses por las competitividades globales, o sea, modelos de gobernanza de metrópolis, de áreas metropolitanas muy centradas en la competitividad y en la distinción de una respecto de otra, ¿ya? Que provienen incluso ya de algunos modelos de desarrollo espacial en Europa, que parten espacial del territorio, digamos, terrestre, me refiero, no del espacio sideral, que ya en la década de 1990 venían bien consolidados, porque ellos ya estaban mirando estas altas concentraciones en algunas zonas metropolitanas muy potentes. De hecho, cuando estaba preparando la conferencia, me encontré con un librito, que me va a permitir mostrarlo aquí, no sé si se alcanza a ver, que yo lo conocí, digamos, porque fui a un seminario en el 2002, esto fue cuando estábamos estudiando el doctorado en Barcelona, y se hizo en Barcelona un seminario internacional en junio del 2002 que se llamaba El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo globalizado, una mirada a Europa y América Latina. Ese seminario fue, digamos, al alero del Instituto de Cooperación Internacional de Cataluña,
con representantes, muchos pensadores de América, de Europa, etcétera, y dirigido también o editado su publicación por el profesor Arturo Orellana, que son de los que más han trabajado acá en Chile esta temática. Entonces, claro, es interesante después de 20 años ver que varios de los temas que están planteados aquí son todavía desafíos permanentes en nuestras áreas metropolitanas. Algunos han mejorado sustantivamente, pero otros se mantienen como grandes desafíos. Incluso algunos nuevos que en ese tiempo no se visualizaban tanto, como temas de sostenibilidad. Incluso me quedé ahí un rato mirando el índice y dije, "Uy, qué interesante", porque lo tenía guardado en mi biblioteca. Pero lo que quiero decir con esto es que ya en las décadas de los 90 era una tremenda preocupación, ¿no es cierto? Tanto que en el 2007 crean en Europa esta agenda territorial como bien concentrada en la observación de lo que estaba pasando con los fenómenos metropolitanos. Por otro lado, esto que ya sabemos un poco, ¿no es cierto?, de Europa, que en algunos casos han logrado unos ciertos equilibrios en el territorio, focalizando algunas funciones específicas en sistemas que se denominan como policéntricos. Entonces, donde hay competitividad por un lado, pero y especializaciones asociadas a esa competitividad, pero también colaboración. No sé, la zona industrial de tanto vende los productos a la zona turística de tanto, o la zona universitaria de tanto tiene que ver, de tal o cual, tiene que ver con los áreas o los servicios culturales, por ejemplo, que presta otra área metropolitana. Y se empiezan a producir como estos cruces, estas ideas más como de redes de colaboración, ¿cierto? Pero que además, si uno lo pone como esto, porque en el caso europeo no es que solamente haya un modelo, sino que hay como una convivencia, digamos, entre estos dos, que algunos países europeos han tomado la idea de no favorecer tanto las metropolizaciones, sino más bien los sistemas de ciudades pequeñas e intermedias, ¿ya? Y que les ha llevado, por ejemplo, en ese sentido a fomentar transportes, redes de transporte interurbana súper potentes, como uno podría encontrar en España, en Francia, en Inglaterra, ¿no es cierto?, en Alemania, etcétera, y que van de alguna manera más en la lógica de esto que ellos denominan como el pentágono central y occidental de Europa, que es esa como zona que se da entre Alemania, Francia, un poquito del sur de España, el norte de Italia, que es ahí como una gran concentración de redes de ciudades, ¿ya? Y que para ellos, de alguna manera, para este como segundo camino, representa un modelo de mayor equilibrio, porque no da tanta importancia a lo metropolitano por sobre lo intermedio. Ya son como los dos modelos que encontramos, digamos, haciendo estos estudios. Por otro lado está el modelo de la América anglosajona, que en este caso sería América del Norte, ¿no es cierto? Donde ya hay autores como Soja en el 2011 que hablaba de esta idea de la postmetrópoli, es decir, donde ya se superan unos tamaños metropolitanos incluso, y se trabaja quizás con esta idea de la región urbanizada, ¿no es cierto?, como lo que ocurre en toda la cuenca del noreste, desde Boston hasta probablemente Filadelfia, ¿no es cierto?, que incluye, bueno, Boston, Connecticut, Nueva York, New Jersey, Washington, Baltimore, Maryland, toda esa zona hasta probablemente bien al sur de Filadelfia. Y que ahí, claro, lo que produce en el fondo también es esta idea de las diferenciaciones y especialización entre las ciudades, pero muy como asociado a la mezcla, dice Soja y otros autores, de las formas más urbanizadas, más urbanas clásicas, como podríamos conocer, no sé, las ciudades de Nueva York o Boston, con estas ideas de lo suburbano, que son como grandes crecimientos hacia los territorios rústicos o rurales, dicen los españoles, en base a un modelo casi exclusivo de vivienda. Y que evidentemente, bueno, hay algunas corrientes que también se contraponen o se tensionan, ¿no es cierto?, como algunas de las que se nombran ahí. Los enfoques funcionalistas, el public choice, los enfoques más centristas o centralistas, los nuevos regionalismos, ¿no es cierto?, que apuntan más a esta idea de lo local, de lo regional, también con algunas corrientes neomarxistas que van como en contra de la visión que puede ser más hegemónica del norte global, etcétera. Y configuran de alguna manera este imaginario, este ideario que tenemos como de las áreas metropolitanas norteamericanas, ¿no? Y por otro lado, ahí llegamos nosotros, los latinoamericanos, que según estudios ya como bien, digamos, sólidos en este sentido, es la región en desarrollo más urbanizada del mundo.
yo me imagino que aquí también cuando uno lee esto dice, bueno, pero ¿qué estará pasando con el caso de India, China, Corea, etcétera? Pero bueno, aquí lo que se distingue es que somos áreas en desarrollo, no totalmente desarrolladas, que han tenido los procesos de urbanización más fuertes o más violentos en las últimas décadas, ¿ya? Aquí algunos autores como Harker mencionan que, bueno, que esto ha sido posible y que esta idea del sur global ha sido posible porque hemos tenido marcos relacionales, marcos de relación intergubernamental bastante deficientes en los países latinoamericanos. Y que, bueno, no es probablemente una novedad, pero que cuando uno lo mira como en términos políticos, claro, pues vaivenes de nuestros sistemas políticos y tal, pero que cuando lo llevamos al territorio tienen una consecución bien directa en la dificultad de la toma de decisiones, en muchas veces superposición de roles entre distintos servicios del Estado, o cómo se ha llevado, por ejemplo, la vinculación público-privada, etc. ¿Ya? En el caso particular del modelo chileno, que es el que conocemos mejor, básicamente a través de este enfoque de Estado subsidiario, ¿no es cierto?, que transfiere responsabilidades a los privados para la inversión en sectores clave de la ciudad, como por ejemplo el desarrollo de la vivienda, el desarrollo de las infraestructuras, urbanas e interurbanas. En el caso chileno nosotros tenemos un modelo de concesiones que viene desde la época del gobierno de Ricardo Lagos en los 2005, donde se abre todo lo que es la concesión para las infraestructuras regionales que conectan ciudades. Pero también, por ejemplo, en el caso de las empresas portuarias, también tenemos un sistema que concesiona a los privados el uso de los terminales. Entonces, hay como una concatenación de diversos factores o expresiones de este Estado subsidiario, que subsidia a los privados para hacer ciudad, y eso ha implicado que los gobiernos, los diferentes gobiernos, han perdido el control sobre algunas temáticas clave de la ciudad, como las que nombré: vivienda, infraestructura pública, equipamiento, transporte público, por ejemplo, que hoy día es una temática súper crítica en muchas de nuestras ciudades y sobre todo en las metropolitanas, ¿ya? Y que claro, en algunos casos, dice Rojas también en el 2008, esto muestra una forma o una estructura bastante obsoleta e ineficiente en términos de estas relaciones, cuando los distintos servicios del Estado tienen que interactuar para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces ahí podríamos de alguna manera como caracterizar un poco esta idea del sur global. También dice Pont en el 2019 que se ha visto en el caso, de, por ejemplo, de la ciudad y de las áreas metropolitanas chilenas, muy llevada hacia políticas desarrollistas, de rápido crecimiento, de especialización regional, que promueven los commodities. Por ejemplo, nosotros la discusión que tenemos sobre todo lo que es la producción de materias primas, por ejemplo, de la industria forestal en el caso de Concepción, pero también de los minerales en el caso del norte, ¿no es cierto?, toda la zona desértica nuestra, y en el fondo cómo el Estado va perdiendo este control sucesivo, quedando más bien como un prestador de, o bueno, en algunos también lo llaman como la caja pagadora, ¿no es cierto?, de los servicios de los privados. ¿Ya? Entonces ahí hay como un esquema bien general, que claro, no es muy esperanzador para el caso de nuestras tomas de decisión en las ciudades, pero bueno, seguimos avanzando, ¿ya? En el contexto europeo a mí me interesó mirar algunos de estos modelos de los que había tenido incluso conocimiento previo estando en el doctorado, como era en el caso de Italia, ¿no es cierto? Ya en 1990 Francesco Indovina y otros habían levantado esta tesis de la ciudad difusa, que era de alguna manera la ruptura más tradicional de lo que ellos conocían como sus ciudades medievales o góticas, que eran concentradas, que eran con murallas, etc. Y llega digamos, como despliegue de las ciudades hacia el territorio, ¿no es cierto? Ellos levantan este concepto de la ciudad difusa. Pero también Balducci en el 2017 instala este concepto de los territorios post-metropolitanos, ¿no? Esto es bastante evidente en algunas zonas de Italia, como por ejemplo el norte en torno a la región de Milán, pero también cuando uno recorre en tren, por ejemplo Italia, no sé si alguien ha tenido la posibilidad, desde Milán hasta Brindisi o la zona sureña de Bari, cómo se van sucediendo estos territorios urbanizados, 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 y quedan como a veces unos relictos de bosque que son así como de 100 metros a la redonda, y luego otra vez urbanizado, urbanizado, urbanizado. Y ya Vinci también en el 2019 hablaba de esta idea de los procesos regionales de urbanización multiescalar, que obviamente que van a requerir gobernanzas especializadas.
En el caso francés, Frédéric Gilly ya hablaba de París, metrópoli, y los déficits de la gobernanza que esto estaba produciendo en el 2017, ¿no es cierto? Ahí ya después en el 2018, en esa misma época, asistimos a algunas de las, pudimos ver, ¿no es cierto?, por la televisión, algunos de los conflictos fuertes que se producían en París por distintos temas, ¿no es cierto?, desde las pensiones hasta los controles del aumento del transporte público, por ejemplo, ¿ya? Que también en Chile nos llevaron en el 2019 al estallido social, que no sé si ustedes tuvieron alguna noticia de eso. Y en el caso español, dicen algunos autores que se observan pocos avances en los últimos 20 años, especialmente las áreas metropolitanas en el 2017 eran, digamos, un tema para la planificación, pero que también ya habían tenido un informe en el 2012, se había hecho un informe de sostenibilidad de las áreas metropolitanas, porque se observaban algunas dificultades también muy grandes o incluso cambios en algunos estatutos, ¿ya? Yo les voy a mostrar aquí particularmente, bueno, después voy a retomar un poquito en el caso de España. Otro modelo que nos pareció interesante mirar fue el de Alemania, que cuenta con 11 áreas metropolitanas dentro del territorio, y que son bien interesantes porque son algunas bien diferentes de otras. Por ejemplo, algunas que se mencionaban acá, como por ejemplo Berlín, en donde los autores han observado que hay como superposición de modelos, tanto los que hablábamos antes de especializaciones, por ejemplo, por sectores económicos, pero que a la vez también ha diversificado industrias o actividades. Entonces, Berlín es como un caso bien interesante de estudiar. Pero, por ejemplo, tienen otro modelo como el de Múnich, que es una ciudad que ellos llaman centralizada, donde se han ido concentrando una cantidad de funciones y subfunciones que sirven a toda esta zona, ¿no es cierto?, la zona sur de Alemania. O, por ejemplo, este otro modelo que también lo han desarrollado, como que los alemanes han tenido varias versiones, digamos, de sus modelos metropolitanos, que se denominan los autores como áreas metropolitanas policéntricas, ¿ya? Entonces ahí se da como un sistema entre la zona de Stuttgart, que tiene 5.300.000, la zona de Frankfurt, Rhein-Main, en las orillas del río Rin, ¿no es cierto? Y la región del Rin-Ruhr, que tiene más de 10 millones, o sea, entre ellos suman casi 21 o más de 21 millones en esta zona, ¿ya? Y entonces, claro, es interesante mirar que un país que tiene hartas áreas metropolitanas, 11, para el tamaño, digamos, que tiene, pueda como generar modelos tan diferentes de organización y de gobernanza dentro de su propio territorio. Yo me había permitido en ese momento hacer una observación sobre México, pero creo que aquí no voy a pecar de, nosotros decimos en Chile una palabra de ingenua, porque seguro que ustedes saben mucho más que yo de México, pero si les parece lo comentamos después. Información que habíamos encontrado sobre 5 áreas o zonas, perdón, 55 zonas metropolitanas en México. Y eso llama mucho la atención, porque yo creo que aquí más bien yo haría preguntas, ¿no es cierto?, de cómo lo llevan. Aparecen aquí, por ejemplo, la gran zona metropolitana del Valle de México, que integra 72 municipios, pero también la de Guadalajara, la de Ayayuán, perdón si no lo digo bien, la de Teciutlán, etcétera. Entonces, me llamaba profundamente la atención porque son muchísimas las que están documentadas bajo este sistema urbano nacional, donde existen 401 ciudades que concentran más de 92,6 millones de habitantes. Ya lo dejo ahí para que después lo podamos a lo mejor comentar. Incluso en algunas de estas investigaciones que mirábamos hacen algunas similitudes con Brasil. ¿Ya? Me imagino que por esta idea de como estados federados, que es el último caso que les quería, digamos, comentar. Que en el caso de Brasil ya sí que supera como todo, porque hablan de 73 regiones metropolitanas. La más importante de ellas en términos de población, Sao Paulo, con más de 21 millones, que congrega a 39 municipios. Es como similar en cantidad de municipios a la de Chile. Nosotros teníamos 32, ¿no es cierto?, en la de Santiago. Sin embargo, claro, los valores de población son mucho más altos. Le seguían Belo Horizonte con 5 millones y después algunas ciudades pequeñas que como forman parte de algunos sistemas concentrados como Portobelo, Santarém, Joinville. Y aquí ellos crearon en el 2003 el Ministerio de las Ciudades, que también ha sido un elemento interesante para observar estos fenómenos, y el Observatorio de las Metrópolis, ¿ya? Entonces ahí ellos también están entregando informaciones más o menos actualizadas.
El caso de España a mí me pareció también interesante mirarlo porque además viví hartos años en España y algunas de estas cuestiones aparecían permanentemente durante la época del doctorado. Y dentro de esa, digamos, Barcelona, que era la que me interesaba a mí porque fue ahí donde estudié. Algunas de las cuestiones interesantes del área metropolitana de Barcelona es que ellos tenían algunos servicios concentrados en el área, estoy hablando hasta el 2008, 2010, cuando yo volví a Chile, y sustituyeron estos servicios de carácter metropolitano por una autoridad o una entidad metropolitana específica que hoy día se llama así, Área Metropolitana de Barcelona, que es quien administra todo este territorio, y que sustituyó a las tres grandes entidades que había hasta el año 2011, que eran, por un lado, la Mancomunidad de Municipios, o sea, una asociación de municipios, la entidad del medio ambiente, que era toda la que estaba viendo los temas en ese momento de sostenibilidad, etcétera, y la entidad del transporte. Estas tres grandes entidades fueron como subsumidas dentro de esta autoridad que existe hoy día, de esta institucionalidad que se llama Área Metropolitana de Barcelona. ¿Ya? Ellos generan, por ejemplo, dentro de sus competencias tienen la de la generación o formulación del plan director urbanístico de la metrópoli, todo lo que tiene que ver con la gestión de los espacios públicos, de las infraestructuras, la comisión de urbanismo, las nuevas tendencias de ciudad inteligente, todas las temáticas de medio ambiente, gestionan, por ejemplo, además las playas del área metropolitana, toda la red viaria, y tienen como hartos instrumentos de colaboración con otras áreas metropolitanas del mundo y de asistencia técnica, como es un poco la idea del modelo Barcelona, ¿no? También ellos elaboran el Plan Metropolitano de Movilidad y tiene, como ya decía, hartas competencias en el tema del transporte metropolitano y también del desarrollo económico y social, ¿ya? Y ahí algunos de estos como elementos yo los revisé particularmente en las memorias públicas del área metropolitana. Entonces hay un bagaje de conocimiento y tradición de planificación bien interesante, ¿ya? Aquí yo simplemente hacía como un cuadro sinóptico, como que permitía ver en el fondo los tipos de modelo que algunas de estas habían seguido, los temas o los instrumentos que ellos se han provisto a sí mismos como áreas metropolitanas y algunos casos relevantes. Esto está también documentado en algunos de estos autores que yo he investigado y digamos, me parecía importante como poder sintetizar, ¿cierto? Los mecanismos de cooperación internacional, la creación de autoridades, por ejemplo, aquí estaría el caso de Barcelona, los gobiernos metropolitanos y los que se pueden conocer como gobiernos locales consolidados, donde, por ejemplo, se fusionan municipios en pos de una temática específica, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Toronto, Ciudad del Cabo, etc., ¿ya? Aquí hay algunas cuestiones de temas que se van como repitiendo, ¿ah? Por ejemplo, temas de cambio climático, temas de transporte y movilidad cobran muchísima relevancia en casi todas las áreas temáticas, todo lo que tiene que ver con el recurso agua, telecomunicaciones, bueno, etcétera. Y obviamente las gobernanzas como esta posibilidad de, lo que dice aquí en el caso de las autoridades, profundización de ejercicios democráticos, como por ejemplo en el caso chileno que les contaba yo antes, que hoy día tenemos no tenemos una autoridad metropolitana, ya en el caso de Chile, pero sí tenemos a los gobernadores electos que están hoy día teniendo como algunas capacidades o jurisprudencias sobre lo metropolitano, particularmente en los instrumentos de planificación. No sé si estoy muy tarde en el tiempo, Alberto, dime por favor. Pues no sé cómo andas de tiempo, habías dicho que querías aprovechar. Mira, sí, me quedan creo que algunitas, pero voy a tratar de pasar lo más rápido posible, ¿ya? Adelante. Algunos desafíos que nosotros identificábamos en el caso de Concepción, está ahí un poquito como la síntesis de la mancha urbana y aquí en el territorio. Particularmente una que a mí me tocó dirigir hace algunos años un proyecto, FIC significa Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, que fue un proyecto de un plan estratégico para la logística de las ciudades portuarias de esta área metropolitana. Les contaba antes que, como somos litorales, tenemos un sistema de más de 12 terminales portuarias y 3 grandes puertos industriales. Es como el área metropolitana, el área portuaria más compleja de Chile, ¿ya? Y el hecho de tener un puerto público, dentro de esas 3 industriales hay un puerto público y hay 2 privados de gran tamaño. Entonces, veníamos observando algunas problemáticas muy grandes asociadas a esto, particularmente, bueno, todo lo que tiene que ver con
la fragilidad que tiene nuestro sistema portuario, por ejemplo, ante eventos climáticos y digamos, naturales, como los tsunamis, los terremotos, etcétera. Pero además, algunos problemas que tenían que ver, y todavía, con la afectación que los puertos generan en las ciudades. Este tipo de puertos, digamos, los puertos industriales, ¿ya? Y nosotros ahí decíamos, mira, a diferencia de otros contextos que hemos estudiado, los puertos que son motores de desarrollo económico, en el caso chileno, no necesariamente han devuelto como los beneficios de ese desarrollo a sus comunidades, sino que más bien les han acarreado problemas. Por ejemplo, de contaminación, conflictos sociales, ocupación de todos los bordes de mar de muchas ciudades que han perdido su conexión con el agua por tener, por ejemplo, en este caso el puerto de Coronel, ocupando un galpón de más de 800 metros de largo. Y también todo lo que es el riesgo, por ejemplo, del tránsito de camiones por vías que se internan en las ciudades, ¿ya? Entonces, algunos de esos problemas, para poder abordarlos, postulamos a este proyecto de financiamiento del gobierno regional para proponer un plan estratégico. Y lo que queríamos armar ahí era una metodología que partía de un diagnóstico prospectivo, que proponía un modelo de diálogo social y un proceso de planificación, y que instalaba una mesa de diálogo de todos los actores de la logística para entregar en el fondo este producto de plan estratégico. Mira, tengo aquí, lo voy a sacar, me voy a permitir aquí un salto a mi escritorio, porque digamos, el resultado de ese proyecto fue un libro, que lo tenemos acá, que se llama Innovación Social en Ciudades Portuarias, que da de alguna manera el diagnóstico de lo que resultó de toda esta investigación, y un material que es un material didáctico que nosotros hicimos pensando en los niños del colegio, para que conocieran cómo era la ciudad portuaria, cuáles eran los elementos identitarios, etc. ¿Ya? Instalamos esta mesa de diálogo con participación de más de 70 entidades territoriales del área metropolitana, que tenía un consejo asesor que estaba formado por alcaldes y representantes de las empresas portuarias, etc. Nosotros como equipo técnico de la Universidad de Concepción, y 3 nodos de trabajo que abordaban como las diferentes dimensiones, ¿no es cierto? La económica, la social y la ambiental, y trabajaban en conjunto para levantar temáticas de este plan. Así se hicieron muchísimas reuniones de trabajo, mapeos, visitas a los barrios, a los territorios, seminarios, etcétera, durante los 2 años que duró el proyecto. Y ahí están algunos de los participantes. Y desarrollamos una metodología de análisis prospectivo que permitió como mirar esto como sistema y producir este tipo de cartografías, por ejemplo, en este caso del sistema económico, la concentración de las industrias, etcétera. También del sistema de conectividad, todo lo que es la red territorial. El sistema urbano, con toda digamos, lo que les contaba antes yo de la mancha urbana, de las zonas de protección, las zonas de playa, las zonas de humedales, todos los crecimientos hacia las zonas que permite, por ejemplo, el plan metropolitano, y el sistema ambiental, ya con toda la prevalencia, por ejemplo, del océano, del río, del sistema de lagunas, los humedales, las zonas de bosque nativo, etc. Y con eso determinamos lo que se conoce en perspectiva como los escenarios, ¿no es cierto? Un escenario base, que era en ese momento un escenario tendencial bastante negativo a propósito de la importancia o digamos, el impacto de las zonas industriales, un escenario optimista y un escenario consensuado que apuntaba a esta idea de una gobernanza metropolitana para las ciudades portuarias. ¿Ya? Trabajamos con esta idea de las imágenes objetivas, ¿no es cierto? Esto es Concepción y esto es Italia. Y se definieron algunas dimensiones clave, algunos temas críticos y líneas estratégicas que iban a sustentar este plan, ¿ya? Esto lo paso rápidamente porque sobre todo lo que más me importa es mostrarles algunos de estos esquemas que resultaron, porque de todo este trabajo de las líneas estratégicas llegamos a la determinación de 3 como grandes pilares. Uno que era la logística de escala metropolitana, otro que era la gobernanza urbano-portuaria de escala metropolitana siempre, y lo último, la identidad. Y para cada uno de estos ámbitos o dimensiones se elaboró una cartera de proyectos, ¿ya? Que se basa en esta idea de generar unos master plan o planes maestros sobre el territorio, que de alguna manera se graficaban acá en estos iconos dentro de toda la zona metropolitana. Por ejemplo, no sé, la creación de centros de innovación logística, ¿no es cierto? Ahí con la lucecita encendida. Entonces decíamos, ya, cerca de la Universidad de Concepción, porque ya tenemos ahí toda una infraestructura, etc. Pero por ejemplo, la red de cabotaje, que no está desarrollada y que permitiría conectar puertos interiores de la región, etc.
Cada icono representa algunos de estos proyectos dentro de los planes maestros propuestos, ya de forma participativa, con todos los actores que trabajaron ahí. Y finalmente, no, perdón, la segunda línea es la gobernanza, ¿no es cierto? Entonces se proponía la creación de consejos de coordinación puerto-ciudad, el fortalecimiento de las comunidades logísticas y la creación de una agencia técnica que pudiera estar también en el área como central, equidistante de toda la zona metropolitana. Y el último componente o dimensión es esta de la identidad urbano-portuaria del área metropolitana, que tenía elementos como, por ejemplo, una línea de base de toda la zona costera con todos sus valores ambientales, la creación de una red de, nosotros llamamos caletas, no sé cómo dicen ustedes, a los pequeños asentamientos pesqueros de escala artesanal, que nosotros tenemos 75 dentro del área metropolitana, y hemos seguido desarrollando con ellos trabajos de investigación para relevar como las formas de vida de las caletas, su patrimonio, etc. Entonces había todo un tema ahí de trabajo con estos asentamientos pesqueros artesanales. O la creación de paseos litorales, un acuario, por ejemplo, metropolitano, mercados portuarios, plazas de mar, etc. Es como un listado grande de intervenciones que se propusieron al gobierno regional, zonificadas. En este caso aquí hay un mapa de las zonificaciones que se podían lograr con su cartera de inversiones a 20 años y con una propuesta de despliegue de este plan. ¿Ya? Por diferentes razones, estos documentos, porque fueron varios, 4 documentos que fueron entregados al gobierno regional, todavía no han podido ser implementados, así como nosotros los entregamos. Entonces también ahí hay como un elemento para reflexionar, que a veces nos cuesta tanto pasar desde las propuestas a la implementación. Y lo último, y ahora sí para terminar, algunos temas clave que yo recogí acá que en el área metropolitana de Concepción son relevantes. Por ejemplo, el tema de la movilidad y el transporte. Tenemos déficit todavía muy grandes en coberturas, por ejemplo, de ferrocarril urbano y suburbano, ni que decir de los autobuses. Estos son como nuestros buses, nosotros llamamos micro a este tipo de transporte. Y es donde se moviliza la mayor cantidad de personas y tienen obviamente brechas y déficit enormes. Incluso ustedes lo pueden ver aquí una madre con un hijo como haciendo la fila para poder subir. Esto de todos los días y de cada hora. O, por ejemplo, los temas con los puentes, porque tenemos un sistema basado en puentes que cruzan el río y que cuando colapsa un puente, bueno, no sé si alcanzan a ver ahí la cantidad de micros que vienen. Si hay un accidente, queda absolutamente aislada la parte sur de la parte norte del área metropolitana. Otro tema clave a nuestro juicio es los déficits que tenemos en innovación. Bueno, ahí nosotros proponíamos, digamos, que nuestro proyecto anterior de plan estratégico pudiera ayudar a revertir esto, pero son temas que todavía se mantienen. Y todo lo que tiene que ver con vivienda y equipamientos. Nosotros en el área metropolitana tenemos una enorme prevalencia de familias en campamentos. No sé cómo llaman en México, que en este caso son la vivienda informal de este tipo, esta tipología de vivienda que surge de tomas de terreno, familias que se van a instalar en un terreno que no es de su propiedad y desarrollan esta forma de vida que llamamos campamentos. Pero también dentro de esos mismos campamentos y en áreas de la ciudad consolidada incluso se mantienen altos índices de hacinamiento, de allegamiento, o sea, familias que conviven juntas en una vivienda porque, por ejemplo, los hijos no tienen posibilidad de salir y independizarse, etc. ¿Ya? Y por otro lado, creo que este es el último, el tema de la sostenibilidad ambiental, porque como ya dije, somos un área frágil en términos ambientales, pero además tenemos altos niveles de polución. Aquí esta es una imagen de un día en la mañana en Concepción, que tenemos como designación de zona saturada por partículas derivados del petróleo. Pero donde además tenemos, por ejemplo, zonas agrícolas en torno al área metropolitana que son muy potentes, pero que están siendo como arrasadas por los procesos de urbanización. Y finalmente, el último que a mí me interesaba mucho nombrar, porque es lo que he estado dedicada en los últimos 3 años, es el tema de la seguridad y de la convivencia con enfoque de género. Somos una de las ciudades que tiene altos índices de violencia en el espacio público hacia las mujeres. Aquí hay estos mapas de la encuesta ¿cómo se llama? Precisamente de violencia, que señalan a la zona central de Concepción como una de las áreas más peligrosas dentro del área metropolitana y además de Concepción dentro de Chile. Y nos hemos estado dedicando en estos últimos 3 años con un colectivo del que hago parte en la universidad a trabajar en planificación y diseño urbano con enfoque de género para revertir estas situaciones de inseguridad
que se observan en la ciudad. Y eso, ahí que ya no aburro más porque imagino que están cansados. Eso, por mi parte. Muchas gracias, Alberto. Al contrario, Mabel, muy interesante, digo, sobre todo da pie, de alguna forma vamos coincidiendo con lo, con lo que te había planteado por un correo electrónico, luego platicamos, pero más bien quisiera darles el uso de la voz a los asistentes al, al seminario. Le- Esperanza acaba de levantar la mano, le voy a dar para que te haga directamente la pregunta. Y por favor tengan en cuenta que son 3 horas de diferencia, ya es muy tarde por allá, sean concisos y claros con una pregunta muy concreta, ¿no? Adelante, Esperanza, sí, adelante, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sin duda un tema sumamente interesante y que nos lleva mucho a la discusión, ¿no? Especialmente hablando de estos sistemas de gobernanza. Voy a tratar de ser lo más concreta que pueda porque me surgieron un montón de comentarios en la cabeza. Y bueno, ¿no? Bueno, yo soy, antes que nada les platico, soy de la FES Acatlán, doy clases en la maestría de urbanismo, en la FES Acatlán, en el posgrado, y tuve experiencia en trabajo y gobierno a nivel estatal y municipal, justamente en esto que mencionaron de la zona metropolitana del famoso Valle de México, ¿no? Estuve a nivel estado y estuve en Naucalpan. Entonces, mi pregunta va en dos sentidos. Siempre que hablamos de gobernanza, yo entro en un conflicto terrible, ¿no? La gobernanza vista desde la relación entre los gobiernos locales y los gobiernos estatales, la gobernanza vista desde la participación ciudadana, o sea, ¿a qué nivel vamos a referirnos cuando hablamos de estos sistemas de gobernanza en estudios metropolitanos, ¿no? Y creo que los ejemplos que nos menciona la doctora son muy claros en el sentido, por ejemplo, europeo, aunque no profundizó en esto, me parece que son más sistemas de gobernanza a nivel gobiernos, aunque no lo sé, por eso ahí viene la pregunta. Cuando hablamos del caso de Chile, que yo soy una seguidora fiel de lo que siempre hacen en Chile, me gusta mucho cómo lo plantean, cómo lo hacen, pues me queda claro que combinan, ¿no? Combinan en ocasiones los sistemas de gobernanza a nivel Estado, a nivel gobiernos, perdón, e involucran en algunos otros, como en el caso de los pescadores, que ya había leído algo al respecto, porque mi tesis de doctorado justamente es en una zona rural, que también ya es zona metropolitana y es con pescadores, ¿no? Entonces ya había leído algo de la organización y cómo ellos intervienen en ello, cosa que acá pues no lo podemos aplicar porque es completamente distinta, pero es un modelo bien interesante. Y hablando de la zona metropolitana aquí en México, de las que mencionas, que viste en el sistema de ciudades, pues no hay un sistema de gobernanza que las organice de manera, o sea, de manera global, o no sé cómo explicarlo, y trabajamos a través de programas. Programa de movilidad, programa ambiental, se arma una comisión, se juntan los municipios, algunos participan, otros no, y así van saliendo las cosas, ¿no? Desconozco lo que suceda en la zona metropolitana de Monterrey, de Jalisco, de Guadalajara, o sea, no conozco mucho lo que pasa acá, pero sí hablo de lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? En mi experiencia, que siempre armábamos comisiones y mandan cada municipio, como tú dices, cada municipio a sus representantes y de ahí se trata de sacar algo y se tiene que sacar rápido porque ya viene o hay que aplicar el programa, ¿no? Entonces sí me gustaría, si se pudiera profundizar más un poquito en estos sistemas de gobernanza, o sea, ¿qué es lo que tú logras identificar, perdón, que usted pueda identificar, que podemos detectar como ese sistema de gobernanza que a mí siempre me genera un poco de conflicto cuando trato de abordarlo o explicarlo, ¿no? Aquí lo dejo para no meterme más y dar más oportunidad a discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Un gusto. No sé, Alberto, si quieres juntar varias preguntas o voy Bueno, respondiendo así, pues como prefieran. sigue, bueno, le voy a dar el uso de la voz a Luis Fernando. Luis Fernando, por favor. Ya. Yo tomé varias notas de lo que habló hoy Esperanza, así que lo podemos Pues abordar. adelante. Sí. ¿Y el colega quiere comentar, Luis Fernando? Luis Fernando, ya está. Buenas tardes, apenas me inició mi Zoom. Más que nada, saludarla, maestra Alarcón,
Y pues obviamente si viene a nuestro país la recibimos con los brazos abiertos, siempre será bienvenida, nuestra hermana, ya es usted mexicana. Pues en este caso, como lo mencionó la compañera, se han hecho diferentes tipos de comisiones metropolitanas a lo largo de estos últimos años, y en estos últimos meses se han hecho acciones, por ejemplo, en movilidad, que ya se está contemplando unificar todos y cada uno de los sistemas de transporte masivos, como el Mexibus, el Mexicable, uniéndose al metro, al trolebús, al cablebús, a los sistemas de transporte concesionados. Y pues desde luego, el asunto de el concepto de gobernanza, como lo mencioné en una reseña del Colegio de Jalisco, es un enfoque para las ciudades más apropiado, implicando cooperación y colaboración entre Estado y actores a través de decisiones mixtas. No sé si en Chile se maneja este tipo de unión entre, no sé cómo le llaman, municipios y estados y país, para resolver todos esos conflictos, todos esos problemas que aquejan a las zonas metropolitanas, o en este caso, usted vive en Concepción, no sé si se cooperen estados, municipios y país, en el caso de Gabriel Boric. Bueno, mi pregunta, para no alargarme tanto en este asunto, es: ¿cómo se abordan los desafíos en caso de vivienda, movilidad y acceso a servicios básicos, por ejemplo, en el área metropolitana de Santiago, así como en el área metropolitana de Concepción? La segunda pregunta es: ¿cómo afectan los procesos urbanos en estas zonas a las poblaciones vulnerables y la equidad social? ¿Cómo afecta la equidad social con ese tipo de clases marginadas, de la clase de la pobreza, en esas zonas metropolitanas anteriormente mencionadas? Y por último, preguntar también, ¿qué estrategias están implementando pero particularmente en Chile, para abordar la segregación y la desigualdad en las zonas metropolitanas correspondientes? Esas son mis dudas. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias. Quizás tomar ahí las dos preguntas que han hecho los colegas, Alberto, si te parece. Adelante, Mabel, te Ya, escuchamos. súper. Bueno, muchas gracias a los dos, a ambos, y gracias por la invitación a México. Y ya le decía a Alberto que tengo muchas ganas de ir, es que tengo parte de mi familia también ahí, así que sería una buena visita. Ya, mira, para tomar el comentario muy interesante de Esperanza, que bueno, además la experiencia de haber trabajado con el Valle Central. Yo siempre cuando hago clases de esto a mis estudiantes, teoría del urbanismo, etcétera, pongo siempre el ejemplo de México, porque para nosotros es como, wow, así, de las macroescalas que podemos mirar como procesos en América Latina. Respecto de la cuestión sobre la gobernanza, quizás no lo dije, pero es relevante. Nosotros en Chile, desde los años 90, fines de los 90, 2000, tenemos una ley de participación ciudadana, la ley 20.500, no me quiero equivocar en el número. Y si hay algo que hemos visto es en los últimos 30 años, 25 años, que desde que nace esta ley y que se implementa, se han visto los mayores procesos de instrumentalización de la participación ciudadana. Entonces, es una cuestión súper paradójica que en el momento que se crea la ley es cuando más se ha instrumentalizado el objeto al cual la ley pretendía dar respuesta. Esto no nos llevaría a decir entonces quitemos la ley, porque hoy día que estamos viviendo en un proceso de cambio de constitución, hay quienes opinan así: bueno, si la ley funcionaba mal, entonces quitamos la ley y volvemos a los estados originarios. No se trata de eso, pero sí que es llamativo ver cómo en el fondo, a partir de este instrumento, como hoy día todos los procesos de gestión pública exigen participación, se dan unos mecanismos de mucha, como, no sé cómo decirlo respetuosamente, pero incluso como de triquiñuelas en relación a la participación. Y uno entonces hoy día podría asegurar, yo no soy cientista política, digamos, no me dedico específicamente a la ciencia política, pero me ha tocado trabajar mucho con políticos y con técnicos en roles políticos, que la mirada que se espera tener sobre la gobernanza es pasar de esta idea de la participación, donde el Estado lleva unos mecanismos de participación a la ciudadanía, a la idea de la gobernanza, en donde se establecen unos marcos como regulatorios de la convivencia de los roles y funciones para determinados temas o en determinados territorios. Yo conté brevemente que me ha tocado asesorar en el último tiempo
a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Área Metropolitana de Concepción, porque había que generar un modelo de gobernanza para la actualización del instrumento de planificación, del Plan Regulador Metropolitano, que les conté antes que es el vigente desde 2003, y que había sido llevado a judicialización en su última actualización porque no consideraba participación indígena. Nosotros somos una zona donde hay un alto porcentaje de población que se identifica con la etnia mapuche y sus grupos, digamos, sus subgrupos como las Quenche, Pehuenche, etc. Y el instrumento, que tardó años en ser elaborado, no había considerado la participación de los grupos de los pueblos originarios. Entonces el instrumento fue sometido a proceso judicial. Y cuando me pidieron asesorar en esta materia de la gobernanza, y me tocó empezar a relacionarme con los técnicos, todos ellos con mucho compromiso por hacer bien las cosas, o sea, no tiene que ver como que no hayan capacidades o que no hayan ganas, digamos, de hacer las cosas. Una de las primeras cuestiones que apareció es que nosotros en nuestra lógica de trabajo desde lo público hacia la ciudadanía, solemos pensar, en el caso chileno, no sé cómo será en México, como en compartimentos estanques. Entonces ellos querían incorporar a los diferentes actores sociales, por ejemplo, el sector público, el sector privado, el sector académico y el sector social, en unas mesas de trabajo en donde cada uno de ellos iba a conversar consigo mismo. Yo decía, bueno, eso es súper interesante, nosotros en la universidad hablamos entre puros académicos. El mundo privado hacen sus reuniones entre puros inversores. El mundo público se junta, ¿no es cierto?, de vez en cuando los sectores públicos. Pero a mí me parecía que la gracia de esto era mezclar esas conversaciones. Y eso fue un proceso bien interesante porque implicó como un cambio de paradigma entre los actores tanto del gobierno regional y de la propia Secretaría Ministerial para armar un modelo de gobernanza que mezclara estos sectores y que tuviéramos más que quiénes iban a participar, sobre qué temáticas iban a hablar. Entonces propusimos 4 grandes ejes de temáticas metropolitanas que son críticas o claves, que una de ellas era transporte, el otro era vivienda, ¿no es cierto?, los que ustedes incluso han mencionado acá, el otro era sostenibilidad ambiental, y el último, me puedo estar olvidando, pero eran 4, ¿vale? Y lo que dijimos es, en cada una de estas 4 dimensiones vamos a tener a representantes de, por decir así, todos los mundos, ¿no es cierto? Esta idea de la cuarta hélice que también han levantado, por ejemplo, el modelo colombiano, ¿no es cierto? Entonces, en una mesa de trabajo permanente, comité o como se le quiera llamar, va a haber siempre participación de un público, de un privado, de un académico y de un representante social. Eso que parece que uno dijera, oye, sí, es súper obvio, no es obvio. Porque en Chile no se da, ese tipo de conversaciones no se dan con mucha dificultad. Y eso está teñido mucho, no quiero echarle la culpa aquí a la ley, digamos, pero está teñido mucho además de procesos sociales que hemos vivido en las últimas décadas en Chile, donde se ha instalado esta idea de la desconfianza. Yo siempre pongo este ejemplo. Los académicos desconfían de los políticos desconfían de los empresarios desconfían de los académicos, desconfían de los políticos y así viceversa. Y los líderes sociales desconfían de todo, digamos, de los empresarios, de los políticos, de los académicos. Entonces, esto ha estado teñido, ha estado pasando desde, yo digo, desde la creación de esta ley de participación. Es muy extraño, eso es muy paradójico. Cuando uno diría así, mire, que desde el momento que hace 30 años que tenemos una ley, hoy día participamos más, nos mezclamos más entre uno y otro, y no se ha producido. Entonces, quizá, no digo que sea la solución, pero un camino es pasar de esta idea de la participación a la gobernanza, porque la gobernanza implica que cada uno de ellos toma un rol predefinido por acuerdo, y esos acuerdos se tienen que mantener. Evidentemente, que requiere mucho más trabajo, mucho más horas de destinación a procesos de colaboración colectiva. Porque la participación, por ejemplo, que hoy día se realiza en Chile, como es vertical, implica que para un proyecto de interés público están tipificadas, no sé, 6 o 10 reuniones y se cumplen las reuniones y se acaba la participación como fue concebida. Entonces son procesos que tienen una vida útil muy corta, que quedan obsoletos con mucha facilidad y que después son muy difíciles de sostener, no son sostenibles en el tiempo. ¿Ya? Y esa es alguna de las cuestiones que habíamos estado mirando también en el magíster. Y claro, cuando preguntabas, y creo que los dos aquí coincidieron en una pregunta, los sistemas de vivienda en Chile, de provisión de vivienda desde el Estado, tampoco tienen un modelo de gobernanza. De hecho, hoy día estamos asesorando a través de cursos de capacitación a funcionarios de la Secretaría Regional para poder hacer modificaciones en sus instrumentos públicos, como por ejemplo los llamados a concursos, las bases técnicas, las bases administrativas, por ejemplo, de diferentes concursos, de vivienda, de espacio público, de mejoramiento, etc. O sea, vivienda nueva, mejoramiento,
porque no tienen tampoco creado sistemas de evaluación ex post de la asignación de esos recursos, y ahí se genera un problema súper grande, que el Estado no tiene cómo dar cuenta a sí mismo de si se lograron o no los objetivos que se habían propuesto con los distintos programas de vivienda. Entonces, ahí hay un campo como bien interesante en el que avanzar. No sé si te respondo, Esperanza, ojalá que sí. A propósito de la pregunta de Luis Fernando, que hace 3 preguntas en el fondo, y que pone como estos sectores, ¿no es cierto? Dice, hay propuestas para resolver gobernanzas en algunos ámbitos clave ya. En transporte, sí que hemos avanzado harto en Chile, también existen, por ejemplo, en el área metropolitana. Una cuestión que nos dije, que yo creo que es súper importante decirla, a diferencia de México, somos un país unitario, ¿ya? No tenemos estados federados, por lo tanto nuestras decisiones son principalmente centralizadas, céntricas, centralizadas y todos sus sinónimos. Entonces, las grandes decisiones de política pública nacen en Santiago y se aplican a las regiones con algunos espacios de autonomía, pero muy menores, ¿ya? Y creo que eso es una diferencia súper clave respecto del modelo de estados mexicanos. Por lo tanto, en temas de transporte sí que ha habido avance, porque además yo siempre digo, es uno de los mayores dolores de las personas que viven en grandes ciudades en Chile, el transporte. Tenemos unos sistemas de transporte terriblemente precarios y eso debilita, digamos, a cualquier sociedad. Además de, en términos no solo físicos, sino también mentales, porque la afectación al estrés y a todos sus derivados es muy potente. Pero en transporte sí que se han hecho algunos avances, como por ejemplo la creación de los polígonos de exclusión, donde hay concesiones a federaciones de empresas, o por ejemplo el caso del modelo Red en Santiago, que tiene integrado entre el metro, autobuses, metros y autobuses, ¿ya? Y en el caso de Concepción también es el biotren y el biobús, que es una sola parte de la integración, pero nos falta todo el gran parque de microbuses, que es las micros azules que yo mostré. En vivienda, no, tenemos súper poco, yo diría que nada, que funciona igual que como comentaba Esperanza, por programas, y por programas que bajan desde líneas súper específicas, el programa de vivienda, de mejoramiento de puertas, ventanas, fachadas de la vivienda. Entonces ahí el modelo de gobernanza no existe, existen instancias de participación que quedan obsoletas cuando se entrega el elemento, que puede ser el subsidio o la vivienda, ¿no es cierto? Y en servicios básicos solo me quedé con la duda, porque nosotros llamamos en Chile servicios básicos como los servicios básicos de urbanización, por ejemplo, provisión de agua potable, alcantarillado y electricidad, y eso funciona en Chile absolutamente por provisión de privados. No hay empresas públicas en Chile que provean servicios básicos. Las hubo en algún momento, pero con los procesos de globalización y después de la dictadura se acabaron todos esos servicios. Entonces, todo lo que es servicios básicos a escala familiar son provistos por operadores privados. Y ahí, claro, hay operadores más pro que generan algunos modelos de gobernanza pequeños para resolver algunas cuestiones, por ejemplo, de la cobertura de la red, pero hay otros que no, que se mueven solamente con la lógica del mercado. En el caso particular de cómo afectan, respecto de la cooperación, porque a propósito de esto, con cooperación o comparación o colaboración entre públicos y privados, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la área metropolitana de Biobío, una corporación que es de financiamiento público-privado, que es la Corporación Desarrolla Biobío, que la preside el gobernador regional, pero que está integrada en su directorio por gerentes de empresas, por académicos, etcétera. Y ha sido un modelo que en otros países ha funcionado muy bien, pero en Chile está en cuestionamiento muy grande en este momento, a propósito de nuestra crisis constitucional, digamos. Se han puesto los focos en todo lo que son fundaciones que reciben dineros del Estado, y esta es no una fundación, sino una corporación que recibe aportes del Estado. Entonces, la opinión pública se ha ido como en contra de estas entidades público-privadas, porque las entiende como, de alguna manera, un negocio no muy limpio respecto de los dineros que entrega el Estado. Y creo que ahí tenemos una debilidad muy grande como sociedad chilena obviamente en transparentar, porque soy la primera que dice sí, que se transparenten las cosas, pero en entender que también la colaboración público-privada es un elemento que, por lo menos en otros contextos, ha resuelto problemas de escala metropolitana bien importantes, como por ejemplo el tema del transporte, que antes mencioné, e incluso el tema de la gestión del agua.
Así que por ahí tenemos algunas incipientes, pero que están hoy día en el ojo del huracán. Y respecto de cómo afectan los procesos urbanos a la equidad social en áreas metropolitanas, es bien complejo. Yo diría que el modelo de Chile es bien poco sustentable o sostenible en eso, porque esos procesos partieron en los años 80 con expulsión de muchas familias desde las zonas centrales de nuestras ciudades más grandes, particularmente Santiago, pero también Concepción, Valparaíso, hacia las periferias, y hoy día es lo que constituye nuestras grandes áreas periféricas, donde están los cordones de pobreza, de marginalidad, de violencia, de tráfico de drogas, etc. O sea, como los bolsones de pobreza fueron, en el caso chileno, y esto me atrevo a decirlo con alta responsabilidad, en muchos casos promovidos desde el propio Estado. ¿Ya? Un Estado que estaba bajo la lógica de la administración de dictadura, digamos. Ya no un Estado democrático. Y hasta el día de hoy ha sido muy difícil de cambiar. ¿Perdón? ¿Sí? No, ya. Y lo último es que, ¿qué estrategias se están implementando? En el caso particular de la vivienda, nosotros tenemos hoy en Chile mucha diversidad de subsidios, acuérdense esta idea del Estado subsidiario, para procesos de vivienda nueva, de mejoramiento, de rehabilitación, etc. Y uno de ellos es el subsidio de integración, que se llama así específicamente porque quiere apuntar a promover la integración social. Pero a propósito de esto mismo de nuestra vinculación con la Secretaría Regional de Vivienda, discutíamos hace unos días que en el fondo esa integración no es tal, porque los grupos de mayor, o sea, estamos integrando, pero entre grupos sociales que se parecen bastante. Nosotros aplicamos acá en Chile una estratificación socioeconómica por letras. Entonces, las categorías sociales de mayores ingresos las conocemos como los ABC1, porque pertenecen a las categorías A, B y C, número 1, y después van bajando, ABC2, ABC3, D4, etc. Hay toda una estratificación económica. Y lo que decíamos es que, claro, estos subsidios de integración en general integran actores sociales que pertenecen casi a la misma clase. Son como la clase media que se integra con la clase media baja, o la clase baja que se integra con la clase más baja. Pero los grupos sociales de altos ingresos no se van a mezclar. Nunca a partir de un subsidio que entregue el Estado con estas características, porque además no los ponen en buenas posiciones dentro de la ciudad, el tipo de oferta de vivienda que entregan es básica y restringida. Entonces, en nuestras ciudades sigue existiendo lo que se denomina clásicamente como el barrio alto, que siempre tiene nombres así como muy las lomas de esto, las lomas de lo otro, no sé qué. Y los grupos de clase media y baja son los que se pueden integrar entre sí, pero no se integran con los de clase alta. Y eso creo que es una debilidad muy grande que ha tenido, digamos, nuestra sociedad chilena como para promover procesos incluso de desarrollo a nivel social de mayor envergadura. Eso, no sé si respondí las preguntas de Luis Fernando y de Esperanza. Mabel, tú has despertado muchas preguntas, yo no sé cómo andes de tiempo. Las voy a leer y tú ya decides, por si haces un comentario general. No sin antes, bueno, la mayoría se das cuenta son estudiantes de posgrado, digo, uno de ellos es de Antonio Fernando Chávez, del doctorado en Ciencia Política de la UDG. Bueno, te manda, te dice, excelente exposición, un trabajo muy enriquecedor, pues no solo en la dimensión académica, sino en la práctica de estructurar una agenda de proyectos metropolitanos. Muy interesante los tres enfoques de política en dicha agenda. Y me voy a permitir leer tres preguntas, comentarios de tres alumnos de diferentes posgrados. Mira, uy, si se siguen sumando todavía más, pero si después quieres echarle un ojo, adelante. Pero mira, Juan Manuel del doctorado de Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco te hace una pregunta que está planteada. Le voy a leer la pregunta, no voy a leer todo bueno, voy a tratar. Mi pregunta va en torno al modelo de ordenamiento eh, y desarrollo, el cual pareciera que en el sur global aún obedece a un modelo fordista, pero como bien mencionó, los gobiernos han perdido el control de muchos problemas y pareciera que le han cedido este control al mercado. Y la pregunta que te planteas, ¿cree que esto más que obedecer a un modelo es más un fenómeno propio del sur global? Esa es una. Otro alumno también del doctorado en Ciencias Sociales de aquí del Colegio de Jalisco, él es colombiano, pero aquí está en Guadalajara. Dice, hola doctora, gracias por la presentación. ¿Podría por favor expandir sobre los proyectos de recuperación de los barrios portuarios tradicionales? ¿Qué efectos ha traído? Y Héctor Castellanos Villalpando, que es uno del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, dice,
¿Desde qué enfoque denomina el enfoque del sur global? ¿Desde un enfoque epistemológico o desde uno espacial? Y te hace algunas preguntas. ¿Qué o cuáles son los elementos habilitantes que permitieron la formulación de estas políticas públicas o instrumentos? Y otra pregunta es, ¿las instituciones cómo llegaron a legitimarse en la esfera pública y lograron consolidar entre la multiplicidad de actores implicados y sus nichos de poder específico? Y finalmente una que llegó ahorita de Lulú Marquina por vía Face, ¿cómo se observó en el proyecto realizado la innovación social y pública, social y pública? Entonces, pues no sé si quieres dar una respuesta que englobe todas estas inquietudes que despertaste. Sí, hoy son muchas. Gracias, porque bueno, entiendo que debe ser, les debe llamar positivamente la atención, pero voy a tratar de armar una pregunta. Bueno, efectivamente, respecto de esta idea de la cesión de roles del Estado al mercado, yo diría que más que ser como una cuestión como al azar, en el caso particular del caso chileno, bueno, no sé si han escuchado esta frase que surgió dentro del estallido social que nosotros tuvimos en 2019, que decía, el modelo nace en Chile y muere en Chile. Eso quiere decir porque durante la época de la dictadura, varios de nuestros destacados como ingenieros comerciales, que en el caso de México no sé si se llama así, pero economistas, viajaron a Chicago a estudiar a la escuela de Chicago y trajeron esta idea, digamos, de neoliberalización directamente aplicable en Chile, ¿no es cierto? Entonces llegó ahí, bueno, los grandes procesos de modernización de la banca, los grandes procesos de las tarjetas de crédito, el endeudamiento, etcétera, etcétera, que eran fenómenos no vistos antes en Chile, y particularmente yo que he estudiado el tema de las empresas públicas, en Chile tenemos un sistema que se llama el Sistema de Empresas Públicas, el CEP, y yo particularmente estudié lo que era el cambio de las empresas portuarias de Chile, porque era mi tesis doctoral, digamos. Y ahí lo que ocurrió es que hasta el año, no me quiero equivocar, 86 o así, en plena dictadura, existía la empresa portuaria de Chile, que conglomeraba a un conjunto de puertos, digamos, que estaban distribuidos en todas las regiones del país. Tenemos 16 regiones hoy día, en ese tiempo eran un poquito menos, así que habían 12 o 13 puertos. Y esta Emporchi fue disuelta hacia fines de la dictadura para crear lo que son hoy día las empresas portuarias autónomas. Y el decreto de creación o de cierre, digamos, de la empresa portuaria de Chile, la creación o modernización del sistema portuario, que se llama así la ley, mandataba a las empresas a competir entre ellas. Estoy poniendo este ejemplo porque es el que más conozco, ¿vale? Pero esto puede ser replicable a otras áreas del mundo, digamos, del desarrollo nacional en Chile, a la educación, a la vivienda, etc. En el caso particular de las empresas portuarias, las obliga a competir. Entonces, las empresas portuarias de Chile, para poder hacer los negocios portuarios, concesionan el suelo a operadores privados, que pueden ser chilenos o extranjeros, a Patriot, por ejemplo, o en el caso nuestro, el puerto de Penco, por ejemplo, opera en el puerto de Valparaíso, etcétera, se dividen las zonas y le meten como competitividad a un sistema que por lo demás es súper precario, entonces como el pobre compitiendo con otro más pobre. Yo por eso digo es como esta suerte de administrar pobreza. Bueno, este modelo que operó para las empresas del sector público, que se basó en la privatización, no es una cuestión azarosa, es algo que fue hecho en base a decisiones que se tomaron en ese momento, en los años 80, pero también, por ejemplo, en el sector vivienda se vieron súper reflejados con la disolución. Nosotros teníamos dos grandes corporaciones de desarrollo que trabajaban en el sector vivienda, que eran la Cormu, la Corporación de Desarrollo Urbano, y la Corvi, que era la Corporación de la Vivienda. Y la Corvi era, como la Cormu, eran entidades del Estado que desarrollaban procesos de planificación y de diseño y construcción de viviendas y de equipamientos públicos, espacios públicos, etc. Al llegar la dictadura se acaban, se eliminan estas corporaciones y se crea el SERVIV, que es lo que les mostré antes, el Servicio de Vivienda y Urbanización. Entonces el Estado de Chile, a través de este servicio de vivienda, empieza a externalizar estos servicios a los privados, y son empresas privadas las que empiezan a concursar para los distintos subsidios que el Servio hasta el día de hoy implementa, y eso implicó una baja notoria en la calidad de las viviendas, en la calidad de las urbanizaciones. Nosotros tuvimos durante hacia las finales de la década de los 80, incluso la década de los 90 y hasta ahora,
viviendas que nosotros, que aquí en Chile se conocen como vivienda social, pero que son viviendas subsidiadas por el Estado, de un nivel de precariedad tan básico y tan deplorable que hay viviendas que han tenido que ser a los 5 años de construidas demolidas porque no lograban tener la calidad mínima para asegurar habitabilidad de sus habitantes. Y eso es un proceso que nadie, yo creo que nadie a esta altura podría decir que ha sido azaroso, o sea, fue de alguna manera diseñado así para quitar este rol, digamos, de regulación, de planificación incluso, y de control del Estado. Nosotros teníamos un antiguo ministerio de planificación, que era Mideplan, y que durante los años 2000, no me quiero equivocar, probablemente en el primer gobierno o en el gobierno de Ricardo Lagos o antes, desaparece como tal y hoy día se llama Ministerio de Desarrollo Social. O sea, todo lo que era la gestión de planificación del Estado, que el Estado hacía, que planificaba a través del ministerio, hoy día ya no existe más. Entonces, efectivamente, ha sido como observar en estos 30 o 40 años cómo el Estado se ha debilitado cada vez más, en algunos casos a sí mismo y en otros casos por tomas de decisión, por ejemplo, del Poder Legislativo. Los propios congresistas también han aprobado leyes que reducen el quehacer del Estado. Y eso ha implicado un deterioro de la vida en diversos ámbitos, como por ejemplo el de la vivienda, el de la planificación urbana, el de la planificación territorial, etc. En el caso particular de proyectos de recuperación, bueno, de barrios portuarios, lo que nosotros hemos hecho fue proponer un modelo que hasta el día de hoy no se ha aplicado en Biobío. Conozco sí la experiencia de la recuperación de barrios históricos, patrimoniales, como el de Valparaíso, que fue declarado en los años 90 como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que no estuvo tan centrado en la zona de los pescadores, sino más bien como la zona histórica de la ciudad. Se aplicó allí particularmente un proyecto muy interesante que se llamaba Proyecto de Recuperación V, digamos, por Valparaíso, que fue un proyecto piloto que duró más o menos unos 3 años, que proponía unos modelos incluso de trabajo cooperativo, en base a cooperativas, para recuperar zonas deterioradas de la ciudad. Y que fue un proyecto muy bonito, pero que duró un corto tiempo, porque además ahí se enfrascaron, digamos, en decisiones políticas y líos políticos que muchas veces dificultan ya estos procesos. Así es que no es que tengamos tantos, han habido algunos muy chiquititos, incluso algunos, por ejemplo, también en la región de Valparaíso, de recuperación de viviendas de pescadores, como el proyecto Higuerillas, que lo pueden encontrar, por ejemplo, en Plataforma Urbana, en Art Daily, que han sido proyectos como bien premiados a nivel nacional, pero no son tantos como quisiéramos. Los territorios costeros, las comunidades costeras siguen viviendo en una precariedad y falta de planificación súper grande en Chile, incluso porque muchas de ellas son significadas o son calificadas dentro de los instrumentos de planificación como área urbana y no reconocen sus singularidades como comunidades costeras que viven como de la pesca artesanal y que viven y trabajan en el mismo lugar. Ahí tenemos una deficiencia de planificación enorme. Y lo último, esta pregunta del colega que me parece que es cientista político a propósito del enfoque del sur global. Bueno, estuvimos insertos además hace algún poco tiempo en una discusión epistemológica, precisamente porque nosotros acá en la Universidad de Concepción acabamos de lanzar el año pasado un doctorado que se llama Estudios Territoriales del Sur Global, el DEPSUR. No sé si lo conocen, lo pueden googlear. Y cuando ocurrió este tema de Boaventura de Sousa Santos, que fue, digamos, querellado por una investigadora que sufrió abusos sexuales de su parte, nosotros quisimos replantearnos incluso como grupo de profesoras feministas dentro del doctorado esta conceptualización del sur global. Y ahí, claro, lo que descubrimos es que además este señor no era el que había inventado el concepto, que venía incluso de investigadoras mujeres de mucho tiempo antes, particularmente latinoamericanas, con lo cual hay una, digamos, intención de poner en discusión este concepto a partir de esta idea del sur globalizado que es colonizado por el norte, ¿ya? Que entonces son estos territorios que han sido sometidos a procesos de dominación contemporánea, porque podríamos decir incluso, o moderna, ¿no es cierto?, a partir de la colonización, que se entiende también desde la historia como el inicio de la época moderna, y que han sufrido los efectos de esta
dominación como desigual, ¿no es cierto? Territorios que tienen gran cantidad de recursos, de activos, de valores incluso, pero que quedan como subyugados a modelos de, en este caso, desarrollo o urbanización que provienen del norte. Este norte que globaliza de alguna manera esta forma de extenderse o expandir su modelo económico hacia los territorios. No sé si ahí respondo, pero proviene como de esa lógica. Y en el caso de cómo logran consolidarse las instituciones, no me quedó tan clara la pregunta, si se refiere más bien a estas instituciones en este modelo de Estado subsidiario debilitado, porque aquí más bien lo que se ha hecho es lo que conté, que hay algunas instituciones dentro del sistema público que se achican, como por ejemplo el sistema de empresas públicas que antes les conté, el CEP, pero que perdió algunos ámbitos muy específicos que eran, por ejemplo, las compañías de energía. Las energéticas antes eran del Estado, luego entran los capitales españoles, luego se privatizan completamente. Entonces hoy día no tenemos, por ejemplo, ofertas de energía de parte de operadores públicos, sino que solamente privados. Por lo tanto, yo diría que ahí hay más bien una adaptación del Estado al modelo empresarial actual. Y había una última que era cómo se observó la innovación social y pública. Ah, ya, sobre nuestro proyecto, sí. En el librito este que les mostré. Mira, el libro se llama Innovación Social y Pública, de la logística a la articulación territorial. Lo que nosotros proponíamos en el modelo era una articulación en el territorio de actores públicos y privados, porque lo que se entiende hoy día para un área metropolitana portuaria como esta es netamente los elementos cuantitativos relacionados con la logística, con la capacidad de mover mercancías en el territorio. Y esa visión que ha como pregnado todo este proceso trae muchísimos perjuicios a las comunidades por donde esas mercancías transcurren, que son donde vivimos nosotros, porque por aquí al lado de mi casa pasa la autopista y un poco más allá está el puente y un poco más allá tengo la zona de actuación logística y un poco más allá, etc. Entonces, la idea, la propuesta fue cambiar este paradigma de la logística y llevarlo hacia la articulación de los territorios. Y dije que está ahí latente porque quedó, voy a usar un futbolismo, la pelota quedó en el gobierno regional, dando bote, como decimos nosotros. Entonces es importante que se retomen esos diálogos con los actores que tienen que, a nuestro juicio, liderar esto, que son, por un lado, el gobierno regional, digamos, de la región, porque no tenemos autoridad metropolitana, y las entidades de las empresas portuarias, pública y privada. Y creemos que si logramos sentar a esos actores en la mesa como mínimo, podríamos avanzar hacia un sistema de innovación público, porque implica a las empresas públicas del Estado y también a empresas privadas, y a los actores que actúan en el territorio, que toman decisiones en el territorio. Eso, no sé si le respondí a los colegas, espero que sí. Al contrario, más bien, Mabel, qué bueno que dejas muchas inquietudes y que yo imagino que si te quieren hacer una pregunta, pues que te escriban al correo electrónico y se pongan en contacto o quieren compartir o leer tus diversos materiales que tienes en la red. No, al contrario, algo más que quieras comentar y agradecerte, obviamente teniendo en cuenta que ya es muy noche en Chile y algo que quieras asentar, recalcar o que haya quedado en el tintero. No, solamente agradecer, Alberto, a ti y a todos los participantes que se sumaron a la conversación, digamos, y que me parece que es un tema en el que México y Chile pueden establecer lazos súper relevantes. Te lo decía también el otro día a propósito de que veo que también genera Chile intereses por este como paradigma de expresión de lo que podríamos denominar las modernizaciones de los estados y todos los procesos contemporáneos de desarrollo, con todos los vaivenes, con lo bueno y con lo malo. Así que súper disponible para seguir avanzando en colaboraciones académicas que nos puedan llevar por estos temas de interés mutuo. Adelante, creo que te vamos a tomar la palabra y entonces no te decimos adiós, sino que al contrario nos volvemos a ver y agradecerte el tiempo a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos y a nombre de quien nos apoya en las cuestiones técnicas, Julio Almaraz, agradecerte tu disposición, tu tiempo y la sapiencia con la cual nos has expuesto el caso chileno y en particular el área metropolitana de Concepción. Entonces, muy agradecidos, desearles buenas noches y que descansen y luego te volvemos a molestar.
Mabel. Buenas Gracias. noches. Buenas Que noches. estén muy bien. Chao, chao. Hasta Hasta luego. luego, buenas noches, gracias. Luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.